Bueno, aquí está guapísima. Vale. Bueno, y además hay que tomar en cuenta que hoy es el Día de la Madre, entonces toda la tecnología está colapsada porque los mensajes, llamadas directos, bueno, todo. Pero aquí estamos. Bueno, bienvenidos a todos. Estamos aquí en la ceremonia del té, que es una serie de encuentros sagrados, como todo en la vida, pero que me gusta llamarles así porque tiene una ceremonia siempre tiene un valor de algo como más preciado, que cada momento es único y yo valoro mucho este momento contigo. Que me he autoinvitado a tu casa. Pues nada, estamos mutuamente en la casa de todos ahora. Esto es una gran reunión, además. Estamos en la casa de muchos. Esto es lo chulo de este momento de directo, ¿no? Sí. Que muchos corazones están latiendo juntos y podemos comunicarnos. Vamos a empezar un poquito contando un poco de Lana. Siempre me gusta hablar de la persona, del personaje y luego ya ir hablando un poco del presente de Lana, ¿no? Pues Lana ahora mismo está en Madrid, ¿sí? Estás en Madrid, ¿verdad? Vive en Madrid, está confinada en Madrid. Así es. De nacimiento venezolana, con su padre y su madre nacieron allí en Venezuela también, ¿sí? Sí, están allí ahora. Están allí. Y cuéntanos un poquito, ¿dónde creciste tú? ¿Cómo fueron tus primeros 7 años de vida? ¿Dónde estabas? Bueno, yo realmente, o sea, estaba cerca de una ciudad de Caracas, una zona muy de montaña, mucho frío, o sea, que siempre pensamos que, bueno, Latinoamérica el calor, pero para Venezuela este era un lugar que hacía muy frío, una ciudad que se llama San Antonio de los Altos. Sí. Y bueno, realmente era una niña súper tímida, o sea, para mí que no me vieran, era muy tranquila, aparte tenía mi contraparte que era mi hermana, que era, bueno, energía pura y yo era la que siempre estaba como, sabes, muy tranquila, pero era muy habladora en el colegio. Así que si hay algo que me ha marcado toda mi vida eran las notas que le enviaban a mis padres de muy buena alumna, pero habla mucho en clase. Entonces creo que, bueno, durante mis primeros 7 años, esa fue mi ser, ¿no? El estar muy bajo perfil, pero eso sí, en clase me gustaba hablar, conversar de todo lo que se pudiera, pero no me gustaba estar ahí muy atenta, era muy tranquila. Sí. Qué gusto ser ya tranquila de naturaleza, que ya llevas mucho ganado. Sí, siempre iba a hacer algo y miraba a ver qué me decía mi madre con el código, ¿no? ¿Sabes? Este código de mirada, sí, no preguntes, no, y era así, muy tranquilita. Y siempre muy segura de algo, que siempre tenía muy presente. Y me preguntaban, ¿qué quieres ser cuando seas grande? Y yo decía, médico. O sea, no había otra opción. En mi sistema desde niña no había otra opción. Esa era siempre mi respuesta, ¿no? Era el sueño de ser médico. Es que yo creo que la profesión de médico es vocacional. O sea, es que no le queda otra. Puede ser hereditaria, no sé qué hacer. Bueno, mi padre es médico, pero casi todas, yo diría el 98% es vocacional. Es como que ya vienes a la tierra con eso, ¿no? Yo creo que sí, porque hay quien quizás piensa que dices, bueno, pero es un poco por el tema de a lo mejor del reconocimiento, del dinero, pero cuando estás dentro de la profesión te das cuenta que no hay nada que realmente pueda pagar el esfuerzo, el trabajo y que lo que te lo paga no es precisamente el dinero, sino el agradecimiento, el conocer toda la humanidad de las personas, no solamente desde el cuerpo físico, sino en esos momentos tan difíciles como es la enfermedad, ¿no? Uh-huh. Así que sí, creo que tiene que haber algo que te mueve a este grado de sacrificio, aunque creo que todas las profesiones tienen un grado de sacrificio y bueno, la medicina te enfrenta a cosas muy duras como la enfermedad, la muerte, entonces sí, tiene que haber algo que te mueva allí, ¿no? Mis padres no son médicos, como para decir, bueno, que se ve ahí alguna influencia. Después, con el tiempo, tienen una historia bien interesante, son ingenieros, pero luego con el tiempo decidieron dedicarse a la naturopatía, pero ya yo en ese momento estaba graduándome de médico. Así que bueno, sí, creo que fue un poco vocacional porque era lo que me gustaba.
Tú estudiaste en Venezuela médico internista, ¿no? Y empezaste a trabajar en hospitales. ¿Quieres Sí. hablarnos así un poquito brevemente de tu experiencia? Que nos has contado a veces pinceladas, pero sé que así que fue rock and roll, digamos. Sí, un poco rock and roll, un poco Hardcore. Rocky Balboa. Sí. Sí, un poco Rambo realmente. Súbete un pelín Bueno, la cámara porque te tapamos ¿cómo? ahí para ¿Aquí? cogerte la boca, porque a veces no se te ve. Ahí. Ah, vale, yo te veo perfecta. Ahí, ok. Bueno, me fui a estudiar fuera de casa, a una Perdona, ciudad. discúlpame, es al revés, justo, bájatela. ¿Aquí? Ah, sí. Ahí. Genial, vale. Perdona, es que no te quería ver así cortada. Vale, fenomenal. Ok, Vale, ahí estamos. Bueno, me fui a estudiar medicina en una ciudad que estaba lejos de casa y hice medicina, la carrera, y luego me especialicé en medicina interna porque me parecía que era la especialidad que veía a las personas como un todo, ¿no? O sea, siempre decía, me encanta la parte de la cardiología, gastroenterología, o sea, toda la parte digestiva, neurológica, pero no logro quedarme con una sola. Entonces me apasiona todo. Y la medicina interna es como ese director de orquesta, ¿no? Que también es un reto porque los pacientes que llegan a medicina interna ya han pasado por muchos especialistas y realmente el médico internista es quien logra muchas veces llegar a diagnósticos que antes no se habían logrado porque, bueno, se veía el individuo por separado, ¿no? Entonces es un trabajo además maravilloso con otros especialistas y es un desafío porque tienes que saber de todas las áreas. Y bueno, me tocó experimentar y vivir esa experiencia de ser médico en Venezuela, una de las ciudades y en una de las ciudades más violentas, es la ciudad más violenta del mundo, como es Caracas, es una de las zonas más violentas. Y bueno, sí, es un reto, fue un reto poder, además como mujer, porque ante la violencia y en un país donde también estaba la dificultad de lidiar con esto, trabajar con muy pocos recursos, con mucha violencia y bueno, creo que fue una experiencia muy enriquecedora, ¿no? La repetiría 1000 veces, creo que no podría ser lo que soy hoy sin eso, pero fue una experiencia bastante dura, ¿no? O sea, lo que se vive allí es situaciones de guerra, ¿no? O sea, cosas que uno piensa o quizás ves en una película y cosas que realmente nunca te imaginaste ver. Pues bueno, con eso me tocó lidiar en mis primeros años, luego hice el posgrado allí, también me especialicé en la parte de nutrición en Venezuela y luego decido entonces venirme a España a hacer una especialidad aquí que se llama cuidados paliativos. Sí. Pues, llego a este país. El otro día hablábamos de María Magdalena, el personaje de María Magdalena, que decían que fue una doula y que fue una mujer que acompañaba a las personas en la muerte. Los cuidados paliativos en principio nacen como para aliviar el dolor, ¿no? En estas fases terminales de personas que ya saben que tienen un tiempo de duración de vida, ¿no? Para que sufran lo menos posible. Pero tú trabajas con esto y luego dices que hablabas de que hay un dolor existencial, ¿no? Y trabajas con los pacientes desde ahí, ¿no? Cuéntanos qué es esto. Inicialmente los paliativos, como bien lo dices, era el acompañar, ¿no? Era la idea de los hospices, de cómo acompañar a estas personas que dices, bueno, no tienen un tratamiento que pueda curar su enfermedad y van a morir y lo saben y las familias también, cómo dar un poco de calidad de vida en ese último trayecto. Antiguamente era tratando de aliviar el dolor físico, los síntomas físicos, pero a medida que va evolucionando la medicina, también evoluciona esta especialidad y ya iba desapareciendo el dolor físico, porque muchas personas morían con dolor o síntomas que eran muy dolorosos, muy duros además. A medida que va avanzando la medicina, se establecen nuevos medicamentos, nuevos tratamientos para el dolor, para los síntomas, y la persona empieza ya a experimentar otro tipo de dolor que no lo quitan los analgésicos ni los opioides. Y es porque en vista que ya no tienen dolor físico, comienzan a pensar, ¿no? O sea, cuando tienes dolor no puedes pensar. Ya al no tenerlo comienzas a pensar en qué has hecho
O sea, siempre digo que las personas antes de morir se hacen esas tres preguntas, ¿no? Que no importa tu religión o tu estatus social, tu formación, como humanos siempre ante la muerte nos preguntamos las mismas cosas, ¿no? Y es, ¿qué hice durante mi vida? ¿Qué no puedo hacer hoy y qué no podré hacer mañana, ¿no? Y entre esas tres preguntas eh, surge el dolor, ¿no? Ese es el dolor existencial o el dolor espiritual, de la idea de lo que ya no puedes cambiar, de lo que hoy ya te ves que no puedes hacer y de lo que no podrás hacer mañana. Entonces se empieza a trabajar para tratar de acompañar en este proceso a las personas, y no solo a las personas, sino a la familia. Claro. Entonces es muy importante entender que en este último paso de la vida, ¿no? En este último tramo de este viaje, comienza otro viaje y a la familia acompañarla también en este proceso, porque antiguamente eran cosas que pasaban muy rápido, sin embargo ahora hay pacientes de paliativos que pueden estar meses y hasta años, Wow. sabiendo que su enfermedad pues, no tiene cura y ahí está, ¿no? Y también trabajar el duelo, ¿no? Que ahora es un tema tan importante porque no solamente conocemos personas que han perdido parte de la familia o algún familiar, sino trabajar el duelo en general, ¿no? Desde el paliativismo se trabaja pensando en cómo acompañar más allá del momento de la muerte también. Y ahora los cuidados paliativos se utilizan también en personas que tienen enfermedades crónicas, no solamente en pacientes con cáncer, sino enfermedades crónicas. Por ejemplo, patologías respiratorias, personas que necesitan o el Alzheimer, el Parkinson, que son crónicas y que sabes que no tienen solución, ir acompañando a las personas en este proceso. Ajá. Es una especialidad bastante dura, sí, pero también es muy humana. De hecho, tan humana y te da momentos tan especiales que te ayudan a ver la vida desde un punto de vista mucho más amplio y a valorar cosas que a veces se nos van pasando, ¿no? Entonces, siempre digo, hacer la vida más ancha, sí, y no necesariamente tan larga, ¿no? Hacer nuestra vida más ancha, abarcar más. Ya, te entiendo. Yo fíjate que no he querido ver mucho las noticias en este proceso de confinamiento porque había momentos que me quedaba muy mal, me quedaba tan revuelta y tan mal que digo, que es que no puedo hacer nada, desde aquí me estoy sintiendo fatal, prefiero no verlo. En mi familia tengo 7 médicos, ¿no? En el chat de la familia hay 7 médicos y mi prima, por ejemplo, ha estado en Segovia, que creo que ha sido infierno, todavía no he podido ni hablar con ella porque estaba tan rota que no he podido. Ella es médico internista. Y hay algo que se me queda, que es como que toda la gente que se ha estado muriendo, que no les podían ni dar la mano, ni una enfermera, ni una... Es que me dan unas... Y que no los han podido enterrar, que no los han, los que mandaban a quemar a lo mejor a otras provincias y te lo entregaban luego aquí de vuelta. Sí. No sé si conoces el libro el libro de la muerte y la vida del Tíbet, las enseñanzas tibetanas. Sí. Ellos hacen como unos cálculos según cuándo has nacido y cuándo has muerto, de cuántos días el alma tarda en dejar el cuerpo, ¿no? Y luego están estas teorías de que pesa 7 gramos, el alma y todo esto. Y yo decía, no nos queman demasiado rápido, no nos entierran, como que también ese momento desde que el alma se va, ¿no? La conciencia, ¿cuánto tiempo? ¿Dónde queda en tu experiencia? Háblanos un poquito de esto. Me quedo así como que está por ahí esto. Mira, en muchas culturas, y estoy hablando culturas milenarias, estoy hablando desde los fenicios, o sea, culturas de más de 5.000, 7.000 años, siempre se contemplan los rituales mortuorios, en todas, porque tienen un componente energético o religioso, dependiendo de la religión que la contemple, pero también tiene un efecto psicológico muy potente. Por ejemplo, en algunas culturas que se observan en países asiáticos, como por ejemplo en Filipinas, en todas estas islas, de hecho, tienen unos rituales donde permanece el cadáver durante muchos días. Y hacen un poco de celebración también, ¿no? Porque hay un concepto de la muerte muy distinto a como lo tenemos en Occidente. Pero lo importante de todo, de cumplir como estos pasos,
no solo es el tema energético, sino también es el proceso que viven las familias. Esto. Porque te permite poder acompañar de alguna manera a esa persona que se fue y poder decir, esto me está pasando, esto es real. Y vivimos en unas etapas donde vamos lidiando con lo que está pasando. Pero ¿qué pasa? Si esto lo vemos en macro, Suni, yo creo que todos estamos en duelo, todos. Sí. No es un duelo solo por la muerte, estamos en duelo porque perdimos nuestra libertad de un día a otro, perdimos nuestras rutinas. ¿Y qué pasa cuando pierdes algo? Bueno, hay sufrimiento, hay resistencia, y luego dices, y más de la manera tan dura que ha sido esto, porque nos tomó sin poder ni siquiera entender lo que estaba pasando. Esa idea de que esto parece una película. Pues sí. Entonces, no, sí, quienes, por ejemplo, tenían, imagínate, o sea, vamos desde lo menos complejo a lo más complejo. Personas que se iban a casar, ascensos en el trabajo, personas que acaban de abrir sus negocios. O sea, toda una realidad que de pronto desaparece. Y si además esto viene en el contexto de que hay personas que están muriendo, entonces tenemos el miedo a la muerte, porque además es algo un poco que no tienes, que de hecho no tienes nada de control, porque ¿cómo lo puedes evitar? Haces lo que puedes, pero no tienes garantía de nada. Entonces, es una situación muy difícil para todos y más aún para las personas que han perdido algún familiar porque no han podido seguir ese proceso de acompañar, de también permitirse decir esto está pasando, porque ha sido de una manera tan dura, o sea, tengo historias que son desgarradoras, realmente muy desgarradoras, de personas que van y de pronto fueron, llamaron, vinieron y todo va a estar bien y ya, y adiós. Entonces, creo que como sociedad, como individuos, todos, tenemos que permitirnos también el sentir que hay una parte de cada uno que ya no está y que no va a ser igual. ¿Por qué? Porque, bueno, tenemos una incertidumbre que hoy nos marca la rutina, ¿no? Estamos tratando de conseguir cómo adaptarnos a todo lo que está pasando. Uh-huh. Bueno, me gusta tu visión. Quería también un poco, porque luego Lana lo que su vida le lleva es, que yo os había dicho que íbamos a hablar, es a la medicina ayurveda, ¿no? Es una medicina milenaria de la India que al principio solamente se transmitía como de 14 generaciones, ¿no? Generación en generación, de padre a hijo, a hijo, a hijo, no sé si alguna hija por ahí, pero despistada, pero... Inicialmente no. No, pero en principio hijas e hijos. Bueno, ahora por fortuna está más al alcance, ¿no? Es muy interesante que tú tengas la versión de Occidente, ¿no? De todo, y que hayas también, te hayas nutrido de la de Oriente, ¿no? Toda la parte de la medicina. Yo no sé mucho, pero trabajan con los 5 elementos, ¿no? Que estamos formados todos los seres y todo el universo. Somos todos uno, parte de todo. Y es un poco el principio de... La tierra está sana y yo soy un reflejo y estoy sano, o viceversa, ¿no? Y cómo, si yo soy más bata, más aire, cuéntanos tú un poco cómo equilibrarte cuando se desequilibran los elementos en ti, volver al equilibrio, igual que está pasando ahora, ¿no? La tierra está desequilibrada y se está equilibrando. Y algo en nosotros también que estaba desequilibrando, hopefully se estará equilibrando, ¿no? O sea, como hay un poco de reflejo con todo. Cuéntanos aquí tu visión del presente, ¿cómo lo sientes? Bueno, desde el enfoque ayurvédico, digamos que el ayurveda es una filosofía de vida, contempla la nutrición como un área, pero también contempla esta parte existencial, ¿no? Ver cuál es tu lugar en el mundo y hacer conciencia de tu existencia, ¿no? Entonces sí, parten de estos 5 elementos que en el hinduismo, o sea que digamos, ya en el hinduismo lo vemos en algunos elementos religiosos, pero en la parte de la ayurveda, estos 5 elementos definen la creación del universo. Por eso nos separan al individuo, que es un poco el concepto que tenemos en Occidente, que es como, bueno, la Tierra es algo y nosotros somos otra cosa, somos los habitantes. Para ellos no existe una diferencia entre
un animal y nosotros, la diferencia va a ser un grado de conciencia, pero no hay esa distancia. Siempre va a haber una conciencia que nos conecta y es a través de los elementos. Y es interesante porque estos mismos elementos, como ellos los describen hace 5.000 años, es la descripción de los átomos. Entonces no estamos hablando de cosas netamente energéticas muy etéreas, sino que tienen un fundamento. Ellos dicen, científico. Lo mismo que te compone a ti, compone al mundo, ¿no? Y realmente es así. Tú estás hecho de átomos y el universo, lo que percibes como tu realidad y tu entorno, también está compuesto de elementos, que son el electrón, el neutrón, bueno, y ahora muchas partículas más. Entonces, ¿qué es lo que la Ayurveda siempre trata de hacernos, nos enfoca hacia lo que nos dirige? Y es la conciencia, hacerte consciente de quién eres, qué papel estás jugando en ese gran juego que es el universo, y también cuál es tu rol en tu vida y con el entorno que te rodea. Es una ciencia, es una filosofía que te ayuda a hacerte consciente de tu cuerpo, de tu mente y la relación que existe entre ellas. Y partiendo primero de la relación mente-cuerpo, luego te relaciona con el entorno. Entonces, ¿qué significa un poco? A ver, la Ayurveda también plantea muchas áreas de trabajo. Digamos que es un gran rompecabezas. Sí. El yoga, pranayama, meditación, la alimentación. La nutrición. Sí, y también en la actividad física, no solo desde el yoga, sino la actividad física. Y también incluye la astrología. Entonces son un marco, o sea, es un rompecabezas de muchas herramientas que te ayudan en este camino de hacerte más consciente de tu cuerpo, tu mente y todo lo que te rodea. Entonces, ¿qué es lo que para la Ayurveda estamos en este momento experimentando? Bueno, es la relación que estamos teniendo con nuestro entorno. Todo lo que está pasando afuera, ese caos, necesitábamos ir adentro. ¿Cuántas veces nos hemos visto que, y sobre todo Occidente, trata de tomar el yoga, la meditación? ¿Para qué? Para poder parar. Y quiero ir adentro. ¿Para qué? Para reconectarme, para conocer. ¿Y qué es lo que nos está pasando ahora? El entorno nos está haciendo ir adentro. Estamos dentro. Sí o sí. Pero sí o sí. ¿Y qué es lo que ocurre? Que no es fácil estar adentro. No. Te enfrenta a cosas que era más fácil no ver o que ni siquiera teníamos ni idea. Desde el punto de vista relacional, con parejas, amigos, familia, la distancia, la comunicación, sino también internamente. Los apegos. Exactamente, ¿qué pasa cuando te quitan todo lo que hay alrededor? Entonces, el Ayurveda plantea 3 tipos de personalidad que van en función a estos elementos, y cuando conoces esa configuración, entiendes cómo es tu naturaleza y cómo piensas, por qué piensas de esa manera, por qué actúas, porque eres una persona quizás mucho más mental, o porque eres una persona más impulsiva, o tienes una personalidad más reflexiva. Y en función a eso, la intención es buscar un balance que te permita tener un estilo de vida mucho más pleno y poder desarrollarte con un entorno que te ayude a crecer, ¿no? Una pregunta, Alana. Esto lo que estás hablando son los doshas, ¿no? Que es que Vata, Pitta, Kapha. Vienes con unos doshas determinados y no evolucionan a lo largo de tu vida si tú cambias o no cambian. Igual que la genética dicen que puede cambiar. ¿Cómo es esto? En la Ayurveda, imagínate como unos papiros, unos pergaminos muy, muy antiguos, y que esto está escrito así en todo este lenguaje en sánscrito y súper antiguo. Ya ellos decían que los doshas se heredaban mitad del padre, mitad de la madre. Vale. O sea, que ya ellos tenían el concepto de la genética y de la epigenética, que se descubrió hace no mucho. Claro. Ya esta gente sabía estas cositas, y que la epigenética determina que todo lo que está a tu alrededor afecta la forma en que se manifiestan tus genes. ¿Qué quiero decir con esto? Sí, para la Ayurveda naces con una combinación de doshas y esa combinación va a ser fija. ¿Qué te quiero decir con esto? Si tú naciste con la piel de un color y el cabello de un color y los ojos, eso no va a cambiar en el tiempo, ¿sí? Pero ahora, ¿cómo
tu piel va a ir cambiando, es decir, reaccionando ante el entorno, es decir, vas a tener en algún momento de tu vida el cabello seco, la piel grasa, o cómo puede ser una persona que inicialmente eres muy tímida y luego vas cambiando. Entonces, hay unos doshas que te definen genéticamente, pero en el tiempo se van a ir modificando dependiendo del entorno al que te expongas. Ajá. En el Ayurveda, las edades tienen un dosha específico que domina. Por ejemplo, los bebés son muy kapha porque duermen, comen. Dulce, la tetita. Son blanditos, tienen más flexibles. son flexibles. Luego viene la adolescencia, que es ese querer experimentar cosas, el fuego, la impulsividad, la rebeldía. Y luego entonces viene la parte del adulto, que ya empieza la parte de, bueno, me voy a profesionalizar, voy a estudiar, entonces el bata, ¿no? Y así se repite el ciclo y cada uno va a interactuar de una manera u otra con cada uno de los ciclos. Entonces, ¿cuál sería el nivel de evolución? Uno, conocerte e ir siempre a favor de tu propia naturaleza. Esa idea de no ir en contra de ti mismo te permite crecer. Es decir, dices, bueno, si ya yo sé cuáles son mis puntos de dificultad, si ya yo sé cuáles son mis fortalezas, eso me permite evolucionar, mejorar aquello y soltar lo que no es necesario. Entonces, es desde la Ayurveda que se va trabajando cada una de estas personalidades con la alimentación, yoga y demás. Y trabajan con el pulso, ¿no? ¿Por qué es esto del pulso? Antes se pensaba que esto era solo de los chinos, pero resulta que el Ayurveda es el padre de la medicina china, o la madre de la medicina china. Y se utiliza el pulso porque te ayuda a establecer diferentes tipos de pulsos, te ayudan a confirmar también la personalidad. Si estás en momento Vata, Pitta o Kapha, y esto va a variar dependiendo de la circunstancia en la que estés. Entonces el pulso es un método diagnóstico para saber cómo está tu configuración en ese momento. Y si tienes alguno que está desequilibrado y de ahí trabaja, ¿no? Pues tienes el fuego que está mal y ahí en la parte de la nutrición ayuda mucho, ¿no? Por ejemplo, un fuego desequilibrado, pues vamos a coger a lo mejor vamos a meter más capa para que se calme el fuego, o un bata más, ¿no? Cuéntanos un poquito. Tú trabajas con personas, ¿no? Así, la nutrición. Sí, de hecho, cuando se hace una consulta ayurvédica, no solamente se trabaja la parte de alimentación, sino la gestión emocional, porque cómo está tu mente, o sea, tu cuerpo cómo está tu mente y cómo estás gestionando todo lo que ocurre a tu alrededor. Entonces, desde la alimentación, en la Ayurveda se trabajan los opuestos. Es decir, si tengo mucho fuego, estoy muy impulsiva, necesito algo que contrarreste eso. Y desde los alimentos se puede hacer, porque el mismo principio de que todos estamos compuestos por los mismos elementos, los alimentos, dependiendo de sus características, van a tener un dosha u otro, por llamarlo de alguna manera, o sea, van a aumentar Pitta, Kapha o Vata. Entonces, es un trabajo muy integral. Creo que es importante aclarar que no es una dieta, porque se está utilizando como, bueno, esto es una dieta, ¿no? Entonces, alimentos para Vata, para Pitta, somos seres totalmente cambiantes y dentro de esa evaluación ayurvédica la persona va a salir no solamente con unas indicaciones para la alimentación, con ciertos alimentos específicos que pueden ayudar a momentos de ansiedad, insomnio, estrés, todo esto, sino también con una rutina de actividad física adaptada a su capacidad y también el trabajo de gestión emocional que ayuda a la persona a hacerse consciente de, mira, porque no es como no es una píldora, o sea, no es la Ayurveda que influyen las estaciones, ¿no? Los cambios de estación, que se hacen las limpiezas, ¿no? Que se hacen de los cambios de estación. Por ejemplo, las personas Pitta van a sentir, o sea, que son las que no toleran tanto el calor, que siempre tienen calor. El verano es la época en que tienden a ponerse más sensibles todavía. Entonces, ahí es donde una alimentación... Hay una cosa súper interesante de la Ayurveda. El Ayurveda lo tiene escrito dentro de uno de sus principios y es de sentido común. O sea, no es algo que no es accesible a todos. O sea, es aprender a reconocer
en ti qué es lo que se desbalancea, y de hecho muchas veces tu cuerpo solo te lo dice, te apetece comer un alimento en específico. ¿Qué ha pasado? Que si mi cuerpo me pide, no sé, alubias, me pide algo específico. Entonces, es un poco conectarte más con esa inteligencia de tu cuerpo y poder mejorar la comunicación. A mí me pasó súper claramente en los embarazos. Eso que dicen, es un antojo. Perdón, señor, no es un antojo. O sea, quiero vinagre con rúcula. O sea, tenía acidez y me pedía, quiero carne. Yo no había comido carne en 25 años. Pues es que tenía una anemia de hierro que me caía por los... que necesitaba materia. Yo soy bata. Si no cogía carne me volaba. No podía materializar, señores. ¿Sabes? Como... pero a veces también hay una cosa que veo como, no sé si son patrones de infancia que hemos heredado de alimentación, por ejemplo. Hay gente que le viene muy mal comer dulce y cuando está, por ejemplo, mal consigo mismo, se autocastigan y comen mucho dulce a escondidas, cogen 10 kilos, pierden como esta relación con la comida un poco de... ¿Sabes lo que te quiero decir? Y no sé si son a veces porque los ves que tienen patrones que vienen de la madre o que son genéticos, como copiados de imitación, porque crecemos imitando. ¿O qué es esto? ¿O es emocional? ¿Qué es este tema con la comida que existe? O no comer, que dices no como. O también no comer. Todo esto está relacionado directamente con la gestión emocional. Lo primero, el primer placer que recibe un individuo es en la vida, cuando nace un bebé, el primer placer, la sensación de placer, de saciedad, de plenitud, lo da la alimentación. Es lo primero que lo estimula. Entonces, la comida es nuestra fuente de placer. No hay nadie que coma y que no sienta placer. De hecho, si no comes, es porque hay una parte de ti que no quiere sentir. Y eso es un primer indicador. Cuando estoy muy estresado, no quiero sentir nada. Entonces no como. Se te cierra el estómago, ¿no? Que esto de que dicen. Entonces, todos estos patrones de alteración con la comida, es decir, la necesidad de que como y es como la sensación de alivio, tiene todo un significado para cada uno. Más que un patrón de herencia, creo que eso lo podemos ver más es en la forma de comer, en los hábitos de alimentación, sí son aprendidos. Los niños aprenden de los padres que de pronto siempre tienen la bollería ahí en la cocina, entonces pican y la bollería, y esto el niño lo va registrando como un patrón de alimentación. Pero esto que comentabas de castigarse o no, tiene que ver mucho más con el proceso emocional que viven las personas y las vivimos todos, solo que hay unos que los hacen a través de la comida y otros los hacen a través del trabajo, por ejemplo. Entonces se autoexigen, se vuelven estos workaholics, o a través de un vicio, ¿sabes? El tabaco. Sí, de un apego, sí. Entonces, es la comida una de las formas en que nos damos placer. Y cuando el entorno es tan exigente, cuando el entorno es tan demandante y tan duro de gestionar, hay una parte de ti que dice, me lo merezco. Sí. Me merezco un poco de sentimiento de una sensación agradable cuando el entorno es tan desagradable. Entonces, sobre eso hay que trabajar la relación con la alimentación, porque el que escoja ciertos alimentos en ese momento que quieres de atracón, tiene un significado. Para cada uno, la patata tiene un significado. Puede ser la patata, la misma patata para todos, pero cada quien va a sentir algo diferente al comerla. Y allí es donde está el trabajo de lo que llamo yo comiendo emociones. Lana hace talleres específicos. Os pondré cuando ponga el vídeo la web de ella para que podáis, si queréis hacer consulta con ella, porque ella hace talleres muy específicos, ¿no? De comiendo emociones, ¿no? Se llamaba sí, es este, ¿no? Comiendo emociones. Comiendo emociones. Ese a lo mejor lo hago un día. Me parece muy interesante, ¿no? También para aplicar en consulta, ¿no? Luego, ¿qué más tenemos por aquí? Bueno, que además te he visto a ti con tus vídeos de preparando y si te das cuenta, el preparar la comida es una forma también de conectarte contigo. Nadie prepara algo que no le guste. Sí. O sea, a ver, si no te gusta la carne roja, no te va a pasar prepararlo.
O sea, por eso es un momento de conectarte con placer, con recuerdos, con muchas cosas. A mí me da una paz que no me lo da casi nada. Yoga, yo creo que el yoga y cocinar, y a lo mejor el mar también. Pero sí, me desaparece todo la mente, ¿no? Es como, no hay nada, solo hay eso, ¿no? Es muy placentero. Quería que nos hables un poco del sistema inmunológico, porque te voy a soltar pinceladas, ¿vale? Y tú me vas dando. Venimos con un sistema inmunológico genético. El sistema inmunológico cambia según nuestras emociones, miedo, no miedo, tal, la nutrición. Y luego, al final, la pincelada, no sé si de este tema controlas o no, pero el 5G, que se está hablando mucho del 5G, cómo puede afectar a generar virus en nosotros mismos. Pinceladas, tú cuenta ahora del sistema inmunológico lo que te dé la gana. Bueno, todos nacemos con un sistema inmunológico que está muy, muy determinado. O sea, todos nacemos, siempre hago, cuando hablamos de anatomía y explicamos este sistema, siempre hago el símil al sistema de defensa de un país. Tienes la policía, la Guardia Civil, la policía local, la aviación, la naval, o sea, tenemos una cantidad de elementos que se encargan de proteger nuestro cuerpo de amenazas externas y amenazas internas. Digamos que esto tiene una forma de funcionar muy, muy compleja y que nos mantiene continuamente en respuesta a nuestro mundo exterior y nuestro mundo interior. Cuando una célula no funciona adecuadamente, el sistema inmunológico se encarga de detectarla y destruirla y decir, no funciona bien. Uno de los principios que se sabe que algo pasa, por ejemplo, en el caso del cáncer, es que el sistema inmunológico no logra detectar la falla de esta célula y esta empieza a reproducirse. Entonces, nuestro sistema inmunológico es nuestro mecanismo de defensa para nuestro cuerpo internamente y externamente. Ahora, ¿cómo el sistema inmunológico, dicen, bueno, ¿cómo puedo mantener mi sistema inmunológico fuerte? El sistema inmunológico no está aislado del resto de sistemas, es decir, no hay una alimentación específica, y esto quiero aclararlo, porque muchas veces dicen, bueno, voy a comer cosas para el sistema inmunológico. El sistema inmunológico, por ejemplo, si lo viéramos como de nuevo, estos personajes de la defensa de un país, los elementos de la defensa de un país. Por ejemplo, la policía necesita una carretera o una vía para poder trasladarse de un lugar a otro. Entonces, esto se hace en nuestro cuerpo a través de la linfa y parte de todos los elementos que componen esta carretera se generan en el intestino y están asociados a las grasas. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que nuestra alimentación tiene que ser saludable para que nuestro sistema inmunológico funcione adecuadamente. De nada sirve tomar ciertas preparaciones que sí son ricas en vitamina C, antioxidantes, todo esto, si no tenemos una alimentación que acompañe estas preparaciones. Entonces, nuestro sistema inmunológico es igual para todos, pero si hay ciertos factores genéticos, y en esto es que se está investigando, y sobre todo con el tema del coronavirus, porque hay poblaciones que reaccionan diferente al coronavirus. Todavía no lo sabemos, pero se sabe que hay un factor genético. Porque sabemos que hay personas jóvenes que lamentablemente han fallecido. Sí, y niños, ¿no? Y niños incluso. Sí. Entonces, algo aquí debe de alguna manera relacionarse con nuestra genética en general. Entonces, ¿qué recomendación doy para el sistema inmunológico? Bueno, sí, la alimentación es importante porque nutre tus células y hacen que estos policías y guardias civiles puedan funcionar. ¿Qué pasa con las emociones? Las emociones generan, muchas veces se cree que esto es como un tema psicológico nada más. No, cuando te dan una mala noticia, cuando de pronto te llaman y tu cuerpo reacciona. Sientes algo en el estómago, te sudan las manos, o de pronto te dan una buena noticia, ves a ese chico de tu vida que te acerca y te da un beso, o ves una película y te emocionas y sientes como las mariposas en el estómago. O sea, tu cuerpo tiene un sistema a nivel cerebral, que es el sistema límbico, con toda una cantidad de procesos que integran las señales que recibe y genera reacciones. Entonces, si yo estoy continuamente sintiendo una amenaza externa, sintiendo que hay algo que va a pasar, mi cuerpo va a generar los mecanismos de defensa que se supone que deberían ocurrir en casos muy específicos. Por ejemplo, en una situación de
vida o muerte, tu cuerpo reacciona y te aumenta la frecuencia cardíaca, dilata las pupilas, mejora la vista con la función de sobrevivir a la amenaza. Pero ¿qué pasa cuando esa amenaza se convierte en una discusión con un amigo, en el trabajo, en la preocupación del dinero? Tu cuerpo empieza a sentir que hay amenazas y estos sistemas, que deberían ser solamente para cosas muy puntuales, se queda continuamente activado. Entonces, vienen todos los factores que predisponen a enfermedades cardiovasculares, hipertensión arterial, enfermedades autoinmunes. ¿Por qué? Porque el sistema está continuamente en alerta y no vuelve de nuevo a su estado de reposo. Ahora, en cuanto a todo el tema de no solo, quiero retomar que hace muchísimo tiempo, sobre todo en los años 90, con todo el uso del microondas, se hablaba de que esto afectaba también el sistema inmunológico. Luego vino el tema de los móviles, que si tenían cierta radiación. Lo que te puedo decir es que hasta hoy no se va demostrado que realmente afecte el sistema inmunológico. O sea, yo en esto soy, bueno, más holística no puedo ser, de básico, astrología, entiendo y experimento que hay un componente del cuerpo físico y un cuerpo energético también, pero trabajo mucho con la evidencia, porque es lo que nos permite interferir y poder solucionar las cosas. Y hasta ahora no hay nada que nos diga que realmente... Es que estaban hablando de estas satélites de 5G que están poniendo por el espacio y que estaban electrificando demasiado la Tierra. Entonces, no sé, estos vídeos, ¿no?, que dicen que esa electricidad te afecta a las células y las células generan unos virus, como que intoxifican el cuerpo para que el cuerpo... Yo qué sé, esas teorías, ¿no? Creo que sí hay una realidad, y es que el exceso de... electricidad. A ver, somos electricidad, nuestras células funcionan, o sea, para que mis manos se muevan, tus ojos se estén moviendo, tus párpados, las células cambian de polaridad, es decir, es electricidad pura y dura para que tu músculo pueda activarse. O sea, somos una bola de energía interactuando con el entorno. Entonces, ¿qué creo? Que ciertamente sí hay una afectación porque nos sobreestimulamos. Creo que desde allí... Muchas veces yo soy de las personas que, y sobre todo lo trabajo, y es un poco mi filosofía de vida, de tratar de mantenernos atentos a la realidad. Y lo que hoy más está afectándonos son más nuestros procesos mentales que todo lo que tenemos alrededor. Es decir, vivimos con unos niveles de ansiedad y estrés que le hacen más daño a nuestro cuerpo que quizás algo que pueda ver desde afuera. ¿Eso implica que no exista lo que está afuera? Sí. Y que hay que tratar de generar un ambiente, y digo ambiente no solamente con todo esto de los dispositivos electrónicos, sino desde la propia alimentación, la calidad de los alimentos. Tratar de ir hacia lo más natural y hacia todo lo que nos sume en salud. Entonces, creo que hay que hacernos más conscientes de cómo estamos viviendo, de cómo estamos procesando y cómo a veces nuestro sistema está sobreestimulado. Y lo podemos ver en los niños. Sí. Hay una sobreestimulación más allá del campo, yo digo, vale, sí, imaginemos que el 5G nos afecta, por ejemplo. Pero el tiempo para que no se nos pase, perdóname que te interrumpa. Sí. Vale, 2 minutitos o así y cortamos para que no perdamos el vídeo, porque luego no te deja compartirlo, si no. Sí, lo puedes bajar y luego podrías compartirlo, creo, sí. No, es que ahora lo que vas a tener, te lo cuento así, ya lo sabes. Le das a finalizar, ¿vale? Y finalizar te va a salir solamente abajo una opción que dice o eliminar vídeo o compartir en tu historia. Compartir en tu historia, ya está. Y no tienes que hacer nada más. Porque no te deja grabarlo. A partir de 15 minutos ya no te deja. Cuando es un vídeo compartido, no deja grabarlo. Pero yo luego lo grabo. Pero yo luego lo grabo. Ok. Sí, perdona, que porque no perder el esto de nada, 2 minutitos y tenemos que cerrarlo para poderlo... Sí, sé que estas conversaciones son, y más con un té, bueno, no, se puede dar toda la tarde completa.
Pues Hombre, nada, pero creo que un poco sernos conscientes, ¿no? Eso es un poco sí, para mí lo importante. a mí me gusta un poco porque tú estás compartiendo un montón de clases de pilates, ¿no? De pilates en tus directos. He visto alguna. Sí, ¿No? y también de Ayurveda, para Y de quien quiera Ayurveda. ver un poco más de Profundizar Ayurveda, más. en el canal de YouTube, que es doctora, abreviado, DRA, Lana Reyes. Pueden ahí ver un intro a la Ayurveda, unos ejercicios de respiración que están muy interesantes para relajar y activar la mente y entender un poco las emociones desde la Ayurveda. Qué chulo, pues lo voy a ver. Pues mil gracias por compartir todo este conocimiento y era algo que me vibraba tanto que compartir contigo y preguntarte como una niña curiosa, una mujer curiosa que bueno, que es muy valiosa esta información y muy para mí buena. Es un gusto compartir y seguir aprendiendo porque lo interesante de toda esta experiencia es que la gente no tiene ni idea de lo que está impactando en otras. Sí. O sea, que la gente pone sus vídeos y son tan inspiradores algunos y estamos haciendo cosas muy, muy buenas por todos también. Me he quedado con ganas de seguir hablando de esto que estábamos hablando porque yo lo he visto en mis hijos, ¿no? En los niños. Una rebeldía, sobre todo el pequeñín que tiene 3 años. Este proceso para estos niños está siendo, que ya veremos más adelante, como no están bien los pequeños. Los de 5 ya más o menos, pero los chiquititos están pasándolo duro. Sí. Está siendo difícil para ellos gestionarlo, pero bueno, menos mal que ya va acabando. Todos vamos a ir también adaptándonos y descubrir nuestro propio potencial. Todos siempre nos vamos evolucionando. La cara buena de esto va a ser muy buena. Sí, sí, claro que sí, claro que sí. Confío en que sí. Pues nada, te lo agradezco mucho y te dejo aquí que ya finalices, nada más. Un beso gigante y bueno, feliz día a las madres, a todas las que se vieron luego. Sí, muchas gracias a todos los que estáis ahí acompañándonos. Espero que os haya gustado y ha sido útil para vosotros y bueno, seguimos a lo mejor otro día con Lana, parte 2, si os lo pedís. Ahora que queda. Gracias, Lana. Un beso. Un abrazo fuerte. Igual, adiós. Chao. Chao.